Damos comienzo a esta mesa redonda. Bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Esta mesa redonda llamada No estamos solas, estamos todas, mujeres organizadas contra el machismo en Ecuador, organizada por la Asociación Guaukipura y la Federación de Mujeres de Sucumbíos, dentro de la Semana de Cooperación de la Universidad de Zaragoza, organizada por la Cátedra de Cooperación. Hoy vamos a tener a las compañeras de la FEDE, como le llamamos comúnmente, que es una organización que lleva más de 30 años luchando por los derechos de las mujeres de la provincia de Sucumbíos en Ecuador. Antes de comenzar, queríamos dar las gracias a la Cátedra de Cooperación por facilitar estos espacios de visibilidad donde las ONGs aragonesas y las ONGs con sede en Aragón podemos mostrar el trabajo que hacemos en cooperación al desarrollo y en educación para el desarrollo y la ciudadanía global en pos de un mundo más justo y así poder expresar y enseñar el trabajo que hacemos. También dar gracias al Centro Joaquín Roncal de la Fundación CAI, que una vez más nos ha cedido el espacio y que da la posibilidad de ser un espacio de encuentro y expresión social y cultural, ¿no? a la ciudadanía de Zaragoza. Y por último, dar gracias a las compañeras de la FEDE, en especial a Amparo, a Luisa y Andrea, que las tenemos aquí presentes, que luego nos hablarán un poquito del trabajo que están haciendo. Y a Teres Quinn, actual presidenta de Guaukipura, que fue una de las primeras en trabajar con las mujeres allá en Ecuador, allá a finales de los 80, y que nos va a presentar un poquito el de dónde nació y para qué nació la Federación de Mujeres, ¿no? Entonces, bueno, con ella comenzamos, con ella os damos paso a esta mesa redonda. Bueno, pues comenzamos. Hola a todas y a todos, ¿vale? Hola también a las compas de la FEDE, por allá, por la Guagria. Yo como soy de las viejas, pues me toca un poco hacer un poco la historia. Esto es lo que tiene hacerse mayor. Ya no me hablan, ya me piden cosas de ahora, ya me piden cosas de cuando era de abuela cebolleta. Entonces, yo he pensado que sería interesante un poquito como contextualizar cuál es el lugar exacto donde está la Federación de Mujeres de Sucumbíos y un poquito el momento en el que nace, ¿vale? Entonces, Sucumbíos es una provincia del Ecuador, está situada al nororiente del país y entonces las características son un poco particulares. Por una parte, al norte está Colombia, con todo lo que ha supuesto históricamente el conflicto y demás con Colombia. Al oeste está la cordillera andina y las provincias del Ecuador que forman parte de la cordillera y por lo tanto las características también especiales de ser zona de sierra, ¿vale? De montaña. Al sur están las provincias de la Amazonía ecuatoriana, Napo Orellana, y al este tocamos con Perú, ¿vale? Entonces es un enclave político y geopolítico interesante, ¿vale? Entonces es una zona que históricamente, por estar donde está, siempre hubo tráfico, narcotráfico, sobre todo con Colombia. Recuerdo los tiempos del tráfico de gas, que no había gas en la provincia porque se iba para Colombia, ¿vale? El combustible. Era zona de guerrilla, de descanso de la guerrilla cuando el conflicto armado con las FARC, ¿vale? El estar en la frontera, el ser una zona de riqueza del país, porque es la zona petrolera, militarizada, presencia de hombres, o sea, todo eso va a darle un tinte especial y va a hacer que las cosas sean de una manera particular que seguramente en otra parte del país y con otras características habrían sido diferentes, ¿no? La provincia tiene una extensión más o menos de unos 18.000 kilómetros, es un poco más grande que Zaragoza, para que os hagáis una idea, ¿vale? Y en este momento estamos hablando que habrá como unas 230.000 personas o una cosa así, ¿vale? Cuando estábamos en aquellos tiempos, bueno, pues llegamos a los 100.000 y ya era mucho, ¿no? La provincia se crea en 1989, quiere decir que tiene solamente 32 años de vida, ¿vale? El que la FEDE le gana con 2, la FEDE es un poquito más mayor. Entonces, la gran provincia de Napo, una gran provincia amazónica, se subdivide, se queda en Napo, Orellana y Sucumbíos. Y entonces, bueno, pues
eso también va a hacer que las características y sobre todo el tema de la presencia institucional vaya un poco cambiando con el tiempo, ¿no? En 1987 el primer pozo petrolero en la zona. Anteriormente había habido petróleo en la isla de Santa Elena, digamos aquellos pozos se había acabado y descubren el petróleo en la zona de la Amazonía. Estaba la concesionaria que lo explota, es la Texaco, los gringos, y al primer pozo le ponen como el primer pozo que descubren en Texas, que se llama el Sur Lake, ¿no? Lago Agrio. Y esto daría lugar al nombre del pozo, del primer pozo, al nombre del cantón, ya que a nivel nacional se conozca la zona como Lago Agrio, ¿vale? De hecho, recuerdo que tú mandabas un paquete a Nueva Loja, que es como realmente se llama, y no lo mandaban, o sea, no, tú ponías Lago Agrio y siempre llegaba, ¿no? Entonces es un poco, lo del tema del petróleo se queda un poco ahí, le da nombre y le da un poco también de características. En esta zona es una zona que estaba poco poblada, había población indígena, y entonces, con el tema del petróleo y para evitar lo que pudo pasar, o sea, lo que pasó de hecho con el Perú y las guerras que hubo con el Perú y la pérdida de territorio, el gobierno lo que decide es crear fronteras vivas y se favorece la colonización de la zona. Entonces, se regala tierra, ¿vale? Independientemente que estuvieran los indígenas o no, se regalaba la tierra, 50 hectáreas por familia. Entonces emigraron mucha gente de todas las partes del país. Una gran población de la zona de Loja, que es una provincia del sur del país, y que le dan nombre a Nueva Loja, por aquello de New York, Nueva Loja, pues eso. Entonces, hace también que haya como una amalgama y un crisol ahí de culturas dentro de la propia cultura del Ecuador, ¿no? No tiene que ver una persona de Loja con una persona de la provincia de Manabí. Entonces, bueno, es diverso en sí, ¿no? La organización, que también es, yo creo que tiene que ver luego en el desarrollo de la vida, la zona, una vez que empiezan a llegar los colonos, las colonas, se distribuye un poco a la manera del Brasil. La zona donde hay una vía, o sea, donde hay una carretera es porque hay un pozo petrolero, si no hay pozo petrolero no hay carretera, y entonces, a partir de ese momento, hay 250 metros de frente por 2 kilómetros de profundidad. Eso es las 50 hectáreas que el gobierno se supone que daba a las familias que iban llegando. ¿Qué significa? Que cada 2 kilómetros vuelve a haber, digamos, como otra línea, ahí se sitúan otras de las fincas, y así, de manera que hablamos de segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quiere decir que estás a 2, 4, 6, 8, 10 kilómetros de la vía principal por la que transcurren los automóviles, los camiones y demás. De cara a las personas que viven en el campo, significa que si yo no hay ningún acceso, ninguna vía, tengo que sacar los productos que cultivo al hombro o en burro, caballo, ¿vale? O sea, sí tiene que ver la división. Y tiene que ver también en tanto en cuanto, si yo tengo mi finca, mi casita, en mis 50 hectáreas en una esquina, pero mi vecino la tiene justo en la esquina contraria, estamos a casi 4 kilómetros de distancia un vecino del otro. Entonces, a la hora de crear espacios comunitarios, también tiene sus peculiaridades, ¿vale? Entonces, históricamente ha sido una zona, durante mucho tiempo fue una zona con mucha presencia masculina, por el tema del petróleo, ¿vale? Los hombres iban a trabajar al petróleo y las mujeres estaban un poco como de comparsa, por decirlo de alguna manera. O sea, existía un fenómeno muy, muy típico que era lo de las dobles familias. Estaba la familia buena, la que tenía los apellidos, los hijos, que era la de Quito, la de Ibarra, la de donde fuera, ¿vale? Y luego estaba la del Lago Agrio, que era la otra, donde tenían los hijos, porque los petroleros en aquel momento trabajaban 22 días seguidos y descansaban 8. Entonces, los 22 días del tirón estaban, digamos, con su segunda familia y los 8 se iban con la buena, con la de verdad, ¿vale? Entonces, esto también crea un sentimiento también y una manera de conformar familias también como muy peculiar, ¿vale? Ha habido también un abandono importante a nivel institucional durante mucho tiempo por no ser como una provincia propia, que hacía que tuvieras que viajar durante muchos kilómetros para poder acceder a, yo qué sé, hacer cualquier gestión del ministerio del que fuera. Y cuando ya se crea la provincia, porque costó como mucho tiempo que se asentaran las instituciones públicas dentro de lo que sería la provincia. Ha tardado mucho tiempo
en que la presencia sea real y efectiva, ¿vale? Los primeros que llegaron fueron los más corruptos, con la idea de, bueno, pues hacer negocio, que además, bueno, quienes conocen un poquito es más o menos evidente, ¿vale? Entonces, la provincia se crea en el 89, ya digo que un poco antes había creado la federación, pero ahora os lo cuento. Esta zona estaba asignada, la iglesia que estaba funcionando ahí, la iglesia más o menos estaban los carmelitas descalzos, tenían asignado como el cuidado de la pastoral y de la evangelización y de las almas que estaban en lo de la provincia de Sucumbíos, ¿vale? Entonces, estas personas, desde la idea de la teología de la liberación y desde el trabajo con los pobres, se fomenta mucho el tema de la organización como manera de que las personas pobres consigan un mundo mejor, consigan mejor vida. Y es un poco ahí, desde ese trabajo, desde donde empiezan los gérmenes de lo que posteriormente sería la federación. Pues allá por los años 70-80 se trabajaba desde la iglesia con grupitos pequeños de mujeres que se llamaban normalmente costureros, ¿vale? Donde se juntaban fundamentalmente a coser, a desbaratar ropa que les habían dado para hacer camisas para los guaguas, bueno, pues cositas así, ¿no? Ni mucho menos se hablaba del tema de género, ¿vale? Ni se hablaba de conciencia de tal, ni se hablaba del tema de violencia, ni se hablaba de nada de esto. Se iba ahí, se juntaban. Pero todo ese trabajo se empieza a dotar de contenido, y yo siempre decía, entre col y col lechuga, entre camisa y camisa, metíamos el tema de género, metíamos el tema de derecho, metíamos el tema de violencia, íbamos hablando de cositas, y eso va dando lugar a que las mujeres ya no sean un grupo de mujeres, sino que pasen a ser organizaciones populares de mujeres, ¿vale? Con la característica de que son mujeres, bueno, mestizas la mayoría, todas llegadas de otras partes del país, muchas veces con costumbres muy distintas, pero que tienen en común que son mujeres pobres o empobrecidas, ¿vale? Son mujeres víctimas, la mayoría, de situaciones muy violentas y que tienen la responsabilidad de sacar a sus hijos, a sus hijas adelante, ¿ya? Porque los hombres suelen ser hombres, o sea, parejas y padres muchas veces ausentes, ¿vale? O por lo menos intermitentes, que van y vienen, que están y que no están. Es ahí donde nacen los grupos de mujeres con el contenido un poquito que van teniendo hasta ahora. ¿Qué es lo que ocurre? En el 87, en marzo del 87, hay dos terremotos muy seguidos, dos movimientos sísmicos importantes, como de escala 6, ¿vale? Que rompen la provincia, lo que es la provincia, se rompe por la mitad y se queda incomunicada como las dos partes. Y nos quedamos incomunicados también con Quito, ¿vale? Con la capital del país. Todo lo que entra, todo lo que sale, entra o sale gracias al avión. Las mujeres, aquellos primeros grupitos que se habían empezado a crear, que había unos, digamos, en lo que era la ciudad, el pueblo, y lo que estaba en la zona del campo, claro, al estar aisladas, las del campo no pueden sacar los productos a vender, las de la ciudad no pueden acceder a según qué productos, y las mujeres se organizan para empezar a llevar y a traer cosas, y a empezar a traer y llevar comida, y a preocuparse las unas por las otras, ¿vale? Y es en ese momento, en julio de 1987, cuando nace la Federación como una organización popular de segundo grado que aglutina a todos los grupos de base, ¿vale? En aquel momento, bueno, las fotos dan bastante fe de ello, ¿vale? En aquel momento se inicia con unas 35 o 40 grupitos pequeñitos de mujeres, y ahí es cuando se conforme la federación, que en ese momento, y en esa foto aparece, es Federación de Mujeres del Nororiente, porque no existía la provincia, ¿vale? No, como tal no había. Hasta el 89, que será cuando se cree. Y en ese momento, cuando se crea la provincia, la Federación de Mujeres cambia el apellido, deja de ser del Nororiente para convertirse en Federación de Mujeres de Sucumbíos, ¿de acuerdo? Que es fundamentalmente lo que bueno, decir que en aquel momento eran 30 y tantos grupitos los que conformaban la federación. En este momento estamos hablando seguramente más de 90, ¿vale? Seguramente más de 1.200 mujeres organizadas, ¿ya? Que son muchas mujeres. Normalmente, o sea, desde el inicio ha habido una gran preocupación por el tema de la violencia, ¿vale? Deciros que en aquel momento que no había infraestructura, no existía la sede de la federación,
no existían los albergues o las casas de acogida. Cuando había algún problema, éramos nosotras las que nos organizábamos, nos íbamos a cabo, reventábamos un candado, sacábamos las cosas de la casa y se llevaban a casa de otra compañera que la acogía mientras se solucionaba la situación. Entonces, el tema del trabajo con la violencia siempre estuvo presente. Y como 3 eventos que también se hacían como siempre, o sea, que eran también de obligado cumplimiento. Era el 8 de marzo, era la celebración de las asambleas de la federación, ¿vale? Y era el 25 de noviembre. Entonces, desde el primer momento, que al principio salíamos con las gorras puestas hasta aquí, con mucho miedo porque la gente nos insultaba, somos muy poquitas, pero siempre estábamos ahí, ¿vale? Pero desde el inicio fue la cosa de ir creando también como esa sensibilización en el resto de la población, ¿vale? Y ha habido también como 2 líneas claras de trabajo. Todo lo que es el tema organizativo y todo lo que es el tema de violencia. ¿Qué es lo que nos van a contar las compas que están en Ecuador en este momento, en la FEDE, que son las que nos van a contar toda esta línea de trabajo que hacen con en el tema de violencia desde la federación? Yo solamente voy a nombrar así como muy por encima todo el trabajo de que es el fortalecimiento organizativo, ¿vale? Que es como el otro pie sobre el que se sustenta la FEDE. Y ahí estaría todo el tema de la escuela de promotoras, ¿vale? Con la idea de capacitar a los grupos. Está todo el tema de la defensa de los derechos humanos, todo lo que es incidencia política que se hace desde los grupos en los diferentes cantones y en las diferentes administraciones locales. Todo el tema de la ecología, ¿vale? Porque yo creo que son como mujeres profundamente conocedoras de la fragilidad que tiene la tierra, ¿vale? Y entonces todo el tema que supone de reforestación, de producción ecológica, de mercados de proximidad, etcétera. Todo lo que tiene que ver con proyectos productivos, las cajas de ahorro y crédito, o sea, toda esa parte, todo ese tipo de proyectos que se llevan, la idea es fortalecer estos grupos de mujeres, ¿de acuerdo? Y luego ya nos cuentan las compas de allá. Yo, así como para acabar, simplemente decir que la FEDE ha tenido muchas trabas, que no ha sido un camino fácil, que no es porque las mujeres se organizaron, entonces ya está todo caminado y ha rodado sobre ruedas, no, ¿vale? Las mujeres han aguantado mucho, y han aguantado muchos insultos, han aguantado amenazas y nos ha pasado un poco de todo, ¿vale? Pero que yo creo que continúa la FEDE porque están convencidas de sus derechos y de su valía como mujeres, ¿vale? Yo antes de dar paso a las demás, simplemente quiero decir que me apetece resaltar eso, que la Federación siempre ha estado presente en las luchas populares, en las luchas civiles que ha habido y políticas que ha habido en la provincia, que siempre se ha contado con ellas, que también han intentado tenerla de novia en muchos partidos políticos por todo lo que arrastra la Federación detrás de sí, que siempre ha habido mucha coherencia en el trabajo en la Federación, ¿vale? Y que siempre han sido solidarias, ¿vale? Que tienen todo mi cariño y que siempre están en mi corazón, que forman una parte, tienen un huequito grande, 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 ¿vale? Entonces, que gracias, que luego haremos un turno de preguntas si alguien quiere, que yo he hecho así un recorrido muy así y que seguro me he dejado muchas cosas que las compas pueden completar y que pasaríamos, si os parece, al tema de violencia. Vale, gracias, Tere. Bueno, eso, Tere tiene una vinculación histórica fuerte, incluso el centro de formación de la FEDE se llama Teres Queen, o sea que también la tienen muy presente allá. Ahora, para hablar más del trabajo concreto que se está haciendo actualmente en la FEDE, nos lo va a presentar Amparo Peña Herrera Sandoval, que es la coordinadora del área de erradicación de violencia de la FEDE. Lleva trabajando muchísimos años en temas de violencia hacia las mujeres y en concreto en la casa de acogida lleva desde 1998, que es uno de los 2 proyectos que tiene la FEDE en este área. Así que damos paso a la compañera. Muchísimas gracias. Primero un saludo muy grande, muy cariñoso desde la Federación de Mujeres de Sucumbíos, pues a nuestra querida Asociación Guauquipura, que es hermana nuestra y la queremos mucho y sentimos siempre como muy cercana. Y también pues gracias a la gente que ha hecho posible este encuentro
Me emociona muchísimo ver a caras muy conocidas, muy queridas para nuestra federación, gente que nos ha apoyado desde la distancia, que ha venido a hacer voluntariado, Alberto, Luz, Cruz, Cristina Minchot, tanta gente que ha pasado por la FEDE, de verdad ustedes tienen un sitio ahí, Carolina, Luis, todos realmente. Y de verdad que es conmovedor, a mí me gusta escuchar la historia y cada vez pues lo que me nace primero es un sentimiento de honra muy grande a todas estas mujeres que estuvieron antes de nosotras, así como contó la historia la Teres Quinn, y que fueron como haciendo ese camino. Eso para nosotras es absolutamente importante, honrar la vida, el trabajo de estas mujeres que se dejaron la vida, se dejaron la piel ahí en esta tierra y que dieron paso a la federación. Como comentaba la Tere, desde siempre fue un interés, desde los inicios, un interés muy grande de poder acompañar a las mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género desde la Federación de Mujeres. Y esto lo hicieron, y eso es la parte bonita y entrañable, porque ellas mismas, las mujeres socias, se reconocían a sí mismas como sobrevivientes de violencia de género. Claro, el término sobreviviente ha venido después y con los años. Antes se hablaba más de violencia, de víctimas de la violencia, y ellas se reconocían así. Y ese fue un proceso como muy bonito porque ellas empezaron a verse que en sus vidas había este impacto de la violencia y en la vida de la otra y empezaron a reconocerse y se juntaron para hacer un trabajo de acompañamiento, de atención a aquellas mujeres que como ellas estaban pasando por esta situación. Entonces yo quiero compartirles, voy a compartir la pantalla con ustedes de una presentación que hemos hecho donde se va a observar lo que es el área de erradicación de la violencia hacia la mujer. Entiendo yo que sí que lo están mirando. Entonces, el área de erradicación de la violencia está conformada... Amparo, no se ve. Sí, dime. No se ve. No. Comparte. Ahí, bueno, ya. Ahora ay, es que se ha perdido de tanto repasar para que todo salga perfecto, pues en el último momento. No, está bien. Ya, ahora sí lo ven, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esta área de erradicación de la violencia hacia la mujer está formada por la casa de acogida, que se llama Casa Amiga, que esa fue el primer espacio que surgió para la atención a las sobrevivientes de la violencia, porque las mujeres antes acogían a las mujeres que estaban sufriendo esta situación, las acogían en su propia casa. Y hay testimonios hermosos porque cuentan que, por ejemplo, cuando una mujer tenía 3, 4, 5 hijos, pues todos no podían ir a la misma casa de la compañera, entonces se repartían y unas acogían a la madre y a sus hijitos y la otra compañera pues podía acoger a los otros niños, ¿no? Entonces era el sueño poder contar con una casa de acogida y eso fue posible en el año 2004 y gracias al apoyo y la colaboración, la cooperación del gobierno de Aragón. Gracias al interés que despertó también y el acompañamiento y el apoyo, pues contamos con lo que es la casa de acogida. Y bueno, pues este espacio es el primero que surgió, posteriormente vino el Centro de Atención Externa La Puerta Violeta. ¿Cuál es nuestra visión? Nosotras somos un colectivo de mujeres que estamos absolutamente conscientes de la desigualdad de género y de la gravedad de la violencia en la vida de las mujeres, de sus hijos y de sus hijas. Y buscamos desde una perspectiva feminista fortalecer el poder de las mujeres sobrevivientes de la violencia para transformar esta desigualdad. Trabajamos por la sanación, por la autonomía y el poder de las mujeres, ofreciendo servicios de atención, calidad y exigiendo una justicia justa para todas las sobrevivientes. Esta es la visión del área de erradicación. Y tenemos varios objetivos. Aquí en la pantalla observamos la Puerta Violeta, que es el Centro de Atención Externa, que a la Tere seguro le trae muchos recuerdos a Tere y a Cruz.
porque como la Guagrio es tan pequeñito, pues en esta casa vivieron, porque fueron parte del equipo misionero del Carmelo y vivían en esta casa tanto Tere, Cruz, Laura, cuando estuvieron de misiones aquí. Y aquí, pues el obispo nos ha prestado esta casa desde el año 2019 y funciona el centro de atención externa. Y acá abajo ven la foto de la casa de acogida. Entonces, nuestros objetivos es brindar servicios de calidad a las mujeres sobrevivientes de la violencia basada en género y a sus hijas e hijos. Es contribuir al empoderamiento y al ejercicio de los derechos, fortalecer la capacidad y las habilidades de las mujeres sobrevivientes de la violencia para que sean ellas las gestoras de sus propios proyectos de vida. Generar procesos de alternativas económicas para generar procesos de autonomía y exigir del gobierno nacional y de los gobiernos locales pues el cumplimiento de las leyes, de los planes, el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, por ejemplo, y varios proyectos que tienen como centro la atención a las sobrevivientes de la violencia de género. Nuestras líneas de trabajo pues son la atención a las mujeres sobrevivientes de la violencia, la atención a los hijos e hijas de las mujeres que han sufrido la violencia basada en género. Hacemos un acompañamiento cercano a estas familias. Otra línea es la formación y la capacitación, la demanda y la exigibilidad de la justicia justa para cada una de las sobrevivientes. Y yo quiero comentarles que la situación de la violencia aquí en el país es compleja. Hasta la fecha ha habido 2 encuestas nacionales que se hicieron sobre relaciones familiares y violencia de género en el país y se ratifican los resultados, digamos así, ¿no? Ha habido un aumento. En la primera encuesta, que fue del 2009, se hablaba de que 6 de cada 10 mujeres en el país eran víctimas de cualquier tipo de violencia de género. Y en esta última encuesta, que fue en el año 2019, aumentaron los índices y hay un 7% de mujeres en el país que sufren algún tipo de violencia de género, ya sea física, psicológica, sexual, patrimonial, a lo largo de su vida. También hay un registro muy elevado de las sobrevivientes de violencia basada en género, que son las que viven como en un continuum de violencia. De este porcentaje de víctimas de violencia de género, es decir, de cada 7 de cada 10 que son las víctimas de violencia de género en nuestra provincia, ese índice suele subir un poco y nosotros hablamos de que 8 de cada 10. Y hay un registro, como les digo, que es las mujeres sobrevivientes que viven en el continuum de violencia, y se habla que el 42% de este 7 de cada 10 han sido sobrevivientes de violencia de este continuum de violencia, es decir, sufrieron violencia cuando eran niñas, cuando han sido adolescentes, cuando han sido adultas, y muy probablemente quienes se aproximan ya a la tercera edad también, pues los pronósticos es que sigan siendo víctimas de la violencia de género, ¿no? Entonces, para nosotras, para la Federación de Mujeres, la violencia hacia las mujeres es uno de los principales problemas de esta provincia de Sucumbíos, porque afecta a la mayoría, es como una pandemia, es como una epidemia, una pandemia, digamos así, pero que no llama la atención tan profundamente de los gobiernos de turno, más que en fechas como el 25 de noviembre o el 8 de marzo, en el que se habla de la situación de las mujeres. Más allá de esto, no hay grandes cambios, no hay política pública que incida en que esos datos tan alarmantes pues vayan menguando y las mujeres puedan acceder al derecho de vivir una vida libre de violencia. El Centro de Atención Externa La Puerta Violeta es un espacio de atención integral para víctimas y sobrevivientes de la violencia basada en género que abrió sus puertas el 15 de febrero del 2019. Y esto gracias al apoyo de ACNUR y UNICEF logramos abrir este centro, porque ellos nos apoyaron con los fondos. En la actualidad cuenta con 2 equipos interdisciplinarios de profesionales que están capacitadas en la temática de la violencia, son especializadas.
Un equipo de estos trabaja en atención a las mujeres adultas y otro en atención a las niñas, niños, adolescentes víctimas de la violencia sexual e incesto, fundamentalmente. En este centro nosotras ofrecemos atención legal, psicológica y de trabajo social y está dirigida a personas ecuatorianas y en situación de movilidad humana. ¿Por qué la Federación de Mujeres vio la necesidad de abrir este espacio de atención? Porque antes toda la atención la brindábamos desde la casa de acogida, desde la casa MI. Ahí ofrecíamos la atención interna para que se daba en la casa y también atendíamos a las mujeres que no necesariamente necesitaban el acogimiento. Y la verdad fue muy duro, digamos, el peso de tantas causas que teníamos que acompañar solamente con un equipo técnico de trabajo. Entonces, realmente, después se fue contratando 2 abogadas más, fuimos buscando financiamiento de un lado, del otro, para poder tener un equipo que acompañe directamente a las compañeras que no necesitaban acogimiento. Y bueno, pues hasta que logramos en el 2019 abrir este espacio. Y eso de verdad fue un logro muy grande para nosotras. ¿Por qué nosotras empezamos a trabajar en la atención a las niñas, a las adolescentes, que al inicio no era nuestro cometido? Porque en la práctica, nosotras en la casa de acogida fuimos viendo, y eso es durísimo, que de todas las mujeres acogidas, cuando llegan a la casa por un evento de violencia, que puede ser un evento de violencia psicológica o física, ¿no? O sexual. Pero en la práctica, ya en la conversación, en toda la atención, ya cuando se va haciendo la entrevista más en profundidad, van surgiendo novedades, cosas como que la hija que le acompaña también ha sufrido violencia sexual y ha sido en el entorno de la propia familia. Y en muchos de los casos ha sido el padrastro, el abuelo, el tío, inclusive el padre biológico. Y así la gran mayoría de todas las sobrevivientes que han estado acogidas en la casa. Mismo las propias mujeres adultas daban cuenta de estos episodios de violencia cuando ellas eran niñas. Entonces nosotras nos fuimos dando cuenta que el incesto era un lugar común en sus vidas. Lamentablemente la historia es así. Es muy triste, es lamentable, pero es así. Y nosotras decíamos, es como que se abre otro abanico más grande de lo que estamos nosotras atendiendo y acompañando, pero que no podíamos dejar de acompañar y de ver. Entonces dijimos, no, tenemos que hacer algo para dar una atención más especializada y también para sacar a la luz este fenómeno del incesto que es tan invisible todavía en la sociedad ecuatoriana y en Sucumbíos. Entonces, por eso fue que decidimos emprender una línea de atención específica para niñas y adolescentes sobrevivientes de la violencia sexual en el entorno de la familia, sobrevivientes de incesto. Y también hay casos de niños, por eso decimos niños, niñas, adolescentes. Eso hacemos nosotras en la Puerta Violeta y trabajamos con enfoques como derechos humanos, género, interculturalidad y también con el enfoque de diversidad. Estos ejes transversales pues iluminan como la atención y son como la base del equipo y de la atención interdisciplinaria que se da desde la Puerta Violeta. Tenemos 3 áreas de atención, una es el área de trabajo social, otra es el área de psicología y otra es el área legal. Y esto para las dos poblaciones, ¿no? De mujeres y de niños y niñas y adolescentes. Entonces, en el área de trabajo social, pues la compañera lo que hace es la primera acogida, análisis y solución de las necesidades básicas, intervención social, elaboración de informes, coordinación interinstitucional para la transferencia de casos. Yo les cuento así rápidamente, pero la verdad verdadera es que esta área es súper compleja, porque las personas, los niños, las niñas, las adolescentes que acuden a nuestros servicios son mujeres en una situación de precariedad muy grande, tanto las mujeres como sus hijas e hijos. Nosotras atendemos fundamentalmente
a compañeras ecuatorianas, pero también hay un porcentaje muy alto de la atención que va dirigido a mujeres en movilidad humana. Y la situación de las mujeres es muy dura porque por no tener, a veces no tienen nada. Y desde el trabajo social, pues estas compañeras están constantemente pues buscando las mejores formas para apoyar a estas mujeres y a estos niños, a estas niñas, y lo hacen de modo integral, ¿no? En el área de psicología, pues se da la contención e intervención en crisis, terapia individual y grupal y elaboración de informes psicológicos. Y en el área legal, nosotras hacemos litigio en los temas de violencia sexual, violencia física, psicológica, hay la representación legal, el patrocinio, y aquí también es bastante interesante lo que hace la Federación de Mujeres porque es el único espacio especializado de la provincia. Entonces, hay ONGs que tienen asesoría legal, por ejemplo, pero no patrocinan las causas. Nosotras sí patrocinamos. Y la abogada de temas penales, por ejemplo, ha llegado hasta la Corte Nacional, hasta lo más alto, en el sistema de justicia, representando a las víctimas, buscando una justicia justa, y nos ha ido bien en estos casos. Entonces, todos estos servicios son absolutamente gratuitos, no tienen ningún costo para las mujeres y esto es lo que hacemos. Pero sí hay nudos críticos en todo esto ensamblaje, digamos así. ¿Cuáles son? Sucumbíos es una provincia que no tiene muchos recursos para la atención. Muy limitados son los recursos de la atención para sobrevivientes de violencia. Y en este último gobierno, en estos últimos 4 años, hemos visto cómo se han ido deteriorando. Lo poco de estructura que se pudo crear se desbarató. Entonces, hay pocos recursos para la atención a las sobrevivientes de violencia de género. Espacios, por ejemplo, como Fiscalía, donde deberían contar con equipos especializados, no cuentan. De hecho, pasamos hace poco, el año pasado, una gran crisis porque no habían psicólogos en los espacios de atención legal. No había psicólogo en la Fiscalía, no había psicólogo o psicóloga en judicatura, no había psicólogo en el sistema de protección de víctimas y testigos. Y entonces había una demora enorme en los procesos penales, porque no se podían hacer los peritajes psicológicos, digamos así. Entonces daban mucho tiempo para el peritaje psicológico a una víctima de un episodio que ocurrió, de un hecho de violencia, de un delito que ocurrió en mayo, le daban para diciembre. Imagínense ustedes cómo se puede alcanzar una justicia justa, cómo puede ser un proceso de celeridad. No había manera. Entonces, bueno, hay problemas también en el tema de la atención a los niños y a las niñas porque muchos de ellos, bastantes, tienen, por ejemplo, algún índice de discapacidad o tienen falta ¿cómo les digo? Necesidades pedagógicas especiales. Como un niño o una niña que no tiene o que tiene necesidades pedagógicas especiales puede alcanzar a comprender las herramientas que utilizan los peritos psicólogos en fiscalía, por ejemplo, cuando les hacen unos test enormes, llenos de preguntas, cuando les hacen o sea, es muy fuerte. ¿Qué es lo que hace la Puerta Violeta? Pues prepara a estos niños, a estas niñas, evidentemente bajo todas las normas de calidad de la atención, pero se trabaja mucho con ellos y con ellas para que en el momento de pues dar su testimonio puedan hacerlo de forma certera, sin viciar el testimonio desde luego, pero brindando algún tipo de herramientas ahí en este caso. Bueno, yo quiero mostrarles, estas son las graditas del centro de atención y es bonito porque, bueno, aunque no se ve, pero aquí en cada grada está una estrofa de la canción de la Rosalén, por eso se llama Puerta Violeta, porque aquí, pues por la canción de Rosalén que nos parecía como súper adecuada y ejemplifica como ese tránsito de las sobrevivientes de violencia, y aquí pues nosotras hicimos así.
En el Centro Puerta Violeta también funciona ahora el área de emprendimientos. Y ahí lo que tenemos es una fábrica de ropa reciclada que se llama Costureras Insurgentes, el catering Pan y Rosas, la tienda de ropa con memoria y el taller para la construcción de la desobediencia doméstica. Entonces, estos emprendimientos son espacios que se están como fortaleciendo. La pandemia nos ha destrozado todas nuestras ideas y el proceso, porque hemos tenido que detener muchas cosas que se estaban haciendo y bueno, pues vamos a pasos muy lentitos. ¿Qué hacemos en la fábrica de ropa reciclada? Pues a través de la ropa que nos donan y que empezamos también con Ateres Queen, nuestro ropero, con ropa que nos donaban, pues se transforma esta ropa en piezas, en elementos que pueden ser vendidos después o transformados. El catering, la idea es pues ofrecer este servicio para espacios que nos contraten. Ahora no tenemos mucho de eso pues por la pandemia. Y la tienda de ropa con memoria es el espacio donde se venden todos los productos que se confeccionan en la fábrica de ropa reciclada. Y en el taller para la reconstrucción de la desobediencia doméstica, ese es un espacio también bien bonito que está pensado más como para un espacio de expresión desde el arte. Nosotras creemos mucho en el poder sanador del arte, tenemos algunas experiencias en arte terapia y le apuntamos por ahí, hay que decir. Nosotras sí creemos muchísimo en el poder que tienen los círculos de mujeres, en el poder que tiene el contacto con otras mujeres, el poder transformador del arte, y vamos haciendo así experiencias. Trabajamos mucho lo de bordado, que ya les mostraremos después, y también pues una experiencia de confección de telares que se llama Arpilleras. La Casa Amiga. La Casa Amiga es el otro espacio de atención integral y protección a mujeres sobrevivientes de violencia de género y a sus hijas e hijos. Aquí hemos recibido a muchos voluntarios y voluntarias de Zaragoza, de Aragón, de otras partes de España, y de verdad que han contribuido mucho, nos han dado muchas ideas, se ha ido haciendo este espacio con todas estas manos y con todas estas apoyos y contribuciones. Entonces, cuando una entra a la casa de acogida, al menos eso es lo que nosotras queremos que sea también, es como ese templo donde se honra también la vida de todas las personas que han pasado por ahí, ya sea de forma voluntaria, ya sea porque han necesitado estar acogida. Y sí, queremos que sea un espacio muy armónico, con mucho color, con mucha luz. Y bueno, este espacio fue inaugurado en el año 2004, como les comentaba. Es una de las 5 casas, esto está mal, ahora ya son 8 casas de acogida que hay en el Ecuador. Nosotras somos una casa de ellas. En noviembre del 2012 se inauguró ya los otros espacios porque poquito a poquito fuimos dotando de los espacios que necesitábamos dentro de la casa y se consolidó ya de esta manera este espacio como un refugio para mujeres colombianas, ecuatorianas, víctimas de todo tipo de abusos. Cuenta con un equipo interdisciplinario que ofrece atención, y lo mismo que la Puerta Violeta, atención legal, psicológica, de trabajo social, y hay un equipo educativo y de facilitación. Nosotras tenemos un modelo de atención que fue creado por las casas de acogida y que fue puesto en manos de del Estado como una propuesta desde nosotras, desde las casas, con todos los aprendizajes que fuimos haciendo a lo largo de todo el tiempo y la experiencia. Y ese modelo de atención lo entregamos al Estado y ahora se convirtió en un modelo estatal, digamos así. Todas las casas funcionamos bajo el mismo modelo de atención, pero tenemos particularidades. Y por ejemplo, en nuestra casa de acogida, una de las particularidades sí es darle mucho énfasis como al tema de arteterapia y de terapias alternativas. Aquí está la imagen de una de las arpilleras, que es como estas creaciones que se hacen con tela y que representan momentos importantes como en la vida de las sobrevivientes. Para esta construcción
se hace dentro de un proceso terapéutico, de sesiones colectivas, de ir trabajando y sanando, porque nosotras, como les decíamos, creemos como en la recuperación del poder de las mujeres, de los poderes personales, para poder enfrentar la vida como desde otra perspectiva. Acá están los momentos desde donde que son como la ruta que sigue una mujer cuando entra a la casa de acogida. No hay un tiempo establecido de permanencia, porque todas las mujeres, todas las situaciones son muy distintas. Entonces, hay situaciones que se pueden resolver en 2 meses y hay situaciones como las de las adolescentes sobrevivientes de violencia, de incesto, que no se resuelven sino en años. Entonces, en ese sentido, la casa sí es flexible y hemos estado trabajando de esa manera, ¿no? De todos modos, dentro del modelo de atención, sí se estipula que en unos 6 meses, que 6 meses sería el tiempo en el que se pueda trabajar de este modo integral en atención a las sobrevivientes para, digamos, transformar como esa situación de violencia que están viviendo, ¿no? Hay varios momentos, momento del encuentro, el momento del mapa vital, el momento de la toma de decisiones, momento de trabajar la autonomía, el empoderamiento y también el tema de la construcción de redes para que puedan salir hacia afuera y sostenerse. Igualmente que como les comentaba cuando estaba hablando del Centro de Atención Externa La Puerta Violeta, las condiciones en las que llegan las mujeres sobrevivientes de la violencia son muy precarias, de pobreza, falta de estudios, enfermedad. Y la intervención que se intenta hacer es una intervención integral. De hecho, en algunas situaciones ha sido muy, ¿cómo les digo? Como muy reconfortante ver cómo las mujeres sí han podido salir de esa situación de violencia sin la necesidad de volver al círculo de la violencia y han podido como enfrentar la vida desde ellas solas y desde el apoyo que se les ha brindado en este espacio de la casa de acogida, ¿no? Tenemos casos de adolescentes, por ejemplo, que ingresaron cuando tenían 12 años, embarazadas del propio padre, con una bebé, en algunos casos embarazadas, en otras ya con la bebé, y que no tenían ninguna alternativa de nada porque su familia les echó en el momento que pusieron las denuncias. Entonces, estas compañeras se han quedado en la casa. Nosotras, junto con ellas, pues hemos trabajado en sus planes de vida, futuro, qué es lo que les gustaría hacer. Se han incorporado al estudio, han terminado el colegio. Y luego, pues ha sido bonito, ¿no? Porque han buscado también otras alternativas de formación y también como de hacer sus casitas, no sé, más desde otros espacios. Nosotras tenemos, este que escuchan es mi perrito y quiero pedirles disculpas por los ruidos, pero bueno, tenemos espacios de atención para los niños y las niñas que son como unos espacios especializados y aquí en esta ludoteca trabajaba Alberto, por ejemplo. Esa es la ludoteca El Limonero para las niñas y los niños que no están escolarizados. Y estas fotos corresponden al Centro de Desarrollo Infantil Mundo Mágico. Estos 2 espacios son muy importantes porque las mujeres cuando llegan a la casa llegan cargadas con sus hijos y con sus hijas. Y el hecho de tener un espacio donde les cuiden a sus guaguas mientras ellas descansan o pueden dedicarse a sanarse, a curarse, a formarse, de verdad que no tiene precio para el proceso, ¿no? Y aquí pues tenemos un equipo muy interesante ahora de educadoras. En algunos tiempos hemos tenido una sola educadora, ahora tenemos 4. Y por ejemplo en la guardería es bien bonito porque ahora están trabajando también con la pedagogía Waldorf y van haciendo parte también a las madres de estos procesos educativos, ¿no? Quiero comentarles ya para terminar que el tema de la pandemia ha sido durísimo.
para la casa y para el centro de atención externa, porque nos ha tocado enfrentar esta emergencia sanitaria al principio sin ninguna, pero ninguna, como les digo, como directriz por parte del Estado, ¿no? Hubo el confinamiento y nadie decía nada ni nada, aparte sin financiamiento, porque los financiamientos de parte del Estado, nuestra casa recibe financiamiento de parte del Estado y por lo general llegan tarde. Entonces estamos hablando de que llegan en el mes de junio, mes de julio, como nos pasó el año pasado, que recibimos en junio el financiamiento solo para 6 meses. Y no teníamos recursos para nada, pero es que tampoco había ninguna, como les digo, por parte del Estado de decir así se van a manejar, nada. O sea, sálvense quien pueda. Cada casa haga su propio protocolo de atención sanitaria. Así lo hicimos. Nos tocó implementar una sala de aislamiento. Y la sala de aislamiento nos quedó chiquita, porque llegaban situaciones de mujeres que venían de sufrir, por ejemplo, violencia sexual o violencia psicológica o violencia física, pero como tenían que estar también aisladas, pues no podían estar compartiendo y atender en esas condiciones muy duro, porque normalmente, pues cuando llega una sobreviviente de violencia sexual, pues sí juega bastante también el afecto de poder abrazarle, de poder contenerle, y en estas condiciones no se podía hacer nada. Y bueno, pues nos tocó movernos muchísimo, buscar apoyos, en este caso la cooperación internacional colaboró mucho con insumos de bioseguridad, luego nos tocó empezar a repartir kits de alimentos, kits de aseo, porque en la casa de acogida, los niños y las niñas de muchas mujeres que ya han salido, siguen acudiendo a la guardería o a la ludoteca, y esa es una forma también de hacer como ese seguimiento y ese apoyo, ¿no? Ahora, en el confinamiento, las madres no tenían absolutamente nada. Y yo recuerdo que al día primero, después del confinamiento, empezaron a llamarme. Amparo, no tengo nada que comer, o sea, ¿qué vamos a hacer? Eran madres que, por ejemplo, vivían del comercio informal, vivían de lo que ganan en ese día y no podían salir a hacer estas ventas, entonces no tenían recursos. ¿Y qué podemos hacer? Y entonces dijimos, nada, toca repartir todo lo que nosotras tengamos, y empezamos a hacer los kits, empezamos a dejarles en sus casas, y lo mismo ocurrió con los niños que acompañamos desde el Centro Puerta Violeta, porque todos los procesos terapéuticos se quedaban colgados. Entonces a los niños, muchos de ellos, a las niñas les tocó convivir obligatoriamente con sus perpetradores. No había manera de podernos comunicar porque no tenían medios tecnológicos, entonces tocó puerta a puerta nuevamente y con miedo, porque como nadie sabía nada de este virus, pues lo que se nos ocurrió es armar kits lúdicos para irles a dejar a las casas, para no levantar sospechas, digamos así, con los perpetradores, y ahí íbamos preguntando. Y se nos ocurrió también fortalecer el tema del bordado, de este espacio de arte terapia, que lo empezamos a hacer virtualmente. Y eso dio mucho resultado, fue muy bonito, porque pudimos conectarnos con las sobrevivientes, y esa era la manera de poder acompañarnos y de poder fortalecernos, ¿no? Y ya digo, ha sido todo ir mirando de dónde, cómo podemos hacer, buscando alternativas. Ha sido una locura. Y ahí estamos. Ha habido contagios en la casa de acogida. Habíamos permanecido sin contagios y justo hace un mes más o menos hubo un brote de contagio en la Puerta Violeta también, porque es que tampoco podemos brindar la atención que brindamos siempre y por siempre de forma telemática. Entonces tenemos que buscar las maneras, las abogadas tienen que seguir acudiendo a audiencias. La vida continúa y nosotras tenemos que ver las mejores formas de poder apoyar, ¿no? Creo que me he alargado mucho, y yo antes, para terminar nomás, les invito a que veamos un video que es muy cortito, que es las actividades que nosotras hicimos este 25 de noviembre. Ven con pocas personas, porque normalmente esta actividad se hace con mucha gente,
en el Parque Central, por ejemplo, en el Parque de Nueva Loja, en el parque más grande, y ahí hacemos habitualmente la vigilia por las víctimas de femicidio, que cada año hacemos memoria de ellas. El 24 de noviembre hacemos una vigilia hasta el día 25, y también hacemos actividades que ahora le estamos apostando mucho como al activismo, ¿no? A poder hacer actividades de interacción con la gente, que pueda también como conectar emocionalmente más que solamente pasarles el mensaje así escrito o lo que fuera. Entonces eso les invito a ver. Esa experiencia es la experiencia del bordado que hicimos, y bueno, pues la Carito que nos ayude ahí con el video. No, Caro, no se escucha, no sé si ustedes pueden escuchar. Ahora. Ahora. Deja que subamos nuevamente al alba. Deja que comience otra vez la calma. No te quiero lejos, no, te quiero ausente. Te quiero así, transparentemente. Arde el cielo, el hielo se diluye. Somos agua, somos río que fluye. Con tu amor el miedo se destruye. Somos agua, somos río que fluye. Deja que vuelva tu amor cristalino. Deja que este sol no pare con su brillo. Vuelve a creer, vuelve a crecer. Vuelve a creer, morir es renacer. Arde el cielo, el hielo se diluye. Somos agua, somos río que fluye. Con tu amor el miedo se destruye. Somos agua, somos río que fluye. Bueno, esa es una de las expresiones, ¿no?, que les comentaba. Nosotras cada 25 de noviembre o cada 8 de marzo hacemos estas actividades en las que intentamos como posicionar todas las demandas de las mujeres y que tengan también un impacto político, ¿no? Entonces, para nosotras hay temas fundamentales como es el tema del femicidio. El femicidio es aterrador aquí. Ahora mismo, a esta fecha, tenemos 50 víctimas de femicidio, con lo cual los pronósticos es que cuando acabemos este año, pues serán muchas, muchas. El año pasado fueron 119 víctimas de femicidio, y este año, pues como les digo, estamos a abril y con este alto número, lamentablemente, pues no son pronósticos buenos. Es el tema del femicidio uno de los temas, otro es el tema del incesto. También intentamos posicionar
y pues la FEDE ha hecho que este tema se visibilice en la sociedad de Sucumbíos y también en el Ecuador. Y no es fácil porque hay mucha resistencia sobre este tema, ¿no? Luego está también el tema del acceso a la justicia como una de las necesidades más imperiosas, además una justicia justa para las mujeres. El tema de la construcción de política pública, una política integral para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes sobrevivientes de la violencia basada en género. Esos son como los puntos más fundamentales como de nuestro trabajo, y el tema de la incidencia política ahora y de la sensibilización sí que lo estamos como haciendo más desde estos lenguajes de activismo. Una de las últimas novedades es que, y de los retos, nosotras trabajábamos y nunca se nos hubiese ocurrido, digamos así, pero realmente a nosotras nos han buscado ahora compañeras transgénero de la provincia que viven en Lago Agrio, que viven unas situaciones de vulneración de derechos, pero impresionantes, porque yo digo, están como en la escala, en lo más, así en la base de la pirámide de la vulneración. Es durísimo, durísimo todo lo que les pasa, y nos han buscado por temas de apoyo y de asesoría legal. Así que hemos empezado también a apoyarles porque tampoco podemos no dejar de mirar esta realidad. Y con ellas pues estamos haciendo un trabajo también como de acompañamiento. Se han organizado ahora y tienen una asociación que se llama Amazonía de Colores. Y estamos trabajando ahí también un espacio de arte, terapia y creación artística que se llama Vestidas para la Resistencia, que cuando ya esté listo pues les haremos partícipe. Eso, muchísimas gracias a ustedes y gracias a toda la gente que veo ahí. María, qué gusto verte. La gente que ha pasado por la FEDE y por la casa, que de verdad me emociona mucho. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Amparo, por hacernos este resumen de todo el trabajo que hacéis, que daría, como decíamos aquí en Wauquipura, la FEDE daría para una semana sola de cooperación, porque trabajáis demasiadas cosas. Entonces, bueno, abrimos ahora un turno de preguntas por si queréis preguntarle algo pues a Amparo, a las otras dos compañeras de la FEDE que están ahí, que están Luisa Laoz y Andrea Vallejo, que Andrea, bueno, está más en el área de fortalecimiento como del área de proyectos de la FEDE, y bueno, coordina un poco también los proyectos que desde Wauquipura, bueno, que a través de Wauquipura se apoyan, ¿no? Y bueno, ya Tere pues también como experta en la FEDE, pues bueno, si queréis os abrís el micro y preguntáis directamente, o si queréis mandarnos por chat alguna pregunta, pues aquí Luis gestiona el chat. Yo quería preguntar, ¿se podía preguntar a Amparo? Sí, claro. Pues Sí. yo soy Nieves, trabajé también con una asociación en República Dominicana y me veo muy identificada en los temas que ha dicho Amparo. Entonces, lo que vivimos. Sí que los hijos en estas familias defendían muchas veces a la madre respecto al padre, ¿no? Por ejemplo. Pero después muchas veces repetían esquemas. ¿El proceso educativo de los jóvenes se ve un avance en este sentido? Eso es lo que quería preguntar. A ver, Un avance positivo. ¿qué te diré? Es muy complicado porque son patrones como muy arraigados que viven estas familias. Entonces, la deconstrucción de este sistema patriarcal, la deconstrucción de esta metodología del aprendizaje con la violencia es muy a largo plazo. Sí. Lo que están haciendo ahora, por ejemplo, las compañeras, que eso me parece a mí muy chévere, que como les comentaba con la guardería, ¿no? Con la metodología Waldorf, en la que tienen que participar las madres como también pues actoras o protagonistas del proceso educativo. Ellas se acercan, ven cómo tratan las compañeras educadoras a sus hijos, a sus hijas, y son invitadas también como a aprender esa manera de tratarles. Entonces,
si quieres, sí se puede, se va consiguiendo, ¿no? Sí se va consiguiendo, pero es muy largo. Y todas las mujeres que llegan a la casa de acogida son niñas heridas, con unas heridas profundas que les ha tocado pasar a ellas y que lo tienen ahí, que no han tenido la posibilidad de sanar, no han tenido la posibilidad de sacar. Entonces, tienes que hacer un trabajo como en varios frentes, ¿no? Por un lado, que esa mujer, que esta compañera que aunque tiene 27, 28 o 40 años, tiene a esa niña herida y respira por esa herida, ¿no? Y entonces lograr que esta compañera se haga cargo de sí misma, se haga cargo de esta niña herida que lleva consigo, que cuide, que proteja a ella misma, que se identifique es un proceso muy largo. Y sí hemos tenido, ¿cómo te explico? Yo creo que aunque sea que no se vea, porque hay muchas mujeres que de pronto son distintas unas a otras y de pronto no manifiestan grandes cambios, pero yo creo que algo sí se van consigo, o sea, sí conectan en algo con ellas, ¿no? ¿Por qué? Porque intentamos, y no es fácil, porque quien ha pasado por la casa de acogida sabe que hay muchas limitaciones, que hay un tiempo en el que sí tienes todos los profesionales, después no puedes tener todos los profesionales porque no te llegó el recurso, que resulta que la super psicóloga que estaba especializándose y que era no sé qué, pues ya no está porque ya se acabó el presupuesto y ya se volvió a Quito. Es complicado, pero a pesar de todo ello, yo creo que hay momentos y momentos, pero que permanece por lo general como esa experiencia de vida diferente, de que llegas a la casa de acogida y te encuentras con el cariño, por ejemplo, de doña Espe, que es la facilitadora, que puede, que conecta desde su fibra más íntima con estas mujeres, que les trata de otra forma. Entonces, va haciendo eso como ya una experiencia propia de un trato personal diferente. Y sí, yo creo que en muchos casos sí ha habido ese cambio, pero es muy a largo plazo. Por eso es que nosotras también vamos viendo cómo ese proceso terapéutico va también como cambiando, vamos innovando cosas, vamos haciendo la lectura, la evaluación de lo que se va trabajando y vamos también incorporando nuevas técnicas, digamos así, como para el apoyo, que sean también como más efectivas, ¿no? En eso estamos. Es un proceso largo y profundo que tiene que hacer, es un camino que tiene que hacer la compañera, la sobreviviente, y lo que nosotras hacemos es acompañarle, es decirle, bueno, compi, aquí estamos y podemos hacerlo como en conjunto y sostenerle, ¿no? Y eso también que una también se va trabajando, porque no es que las mujeres nomás acogidas son las que hacen sus procesos, somos todas las que estamos en el área de violencia. A todas, de cualquier manera, tú conectas, tú trabajas también como lo tuyo. Entonces eso también es bonito porque no hay el grupo de las mujeres sobrevivientes y nosotras las que estamos ya las superadas, digamos así. Entonces hay momentos en que se conecta, se acompaña. Eso es un poco como la propuesta desde la casa de acogida, que para nosotras es como esa propuesta más feminista y no tanto como tan técnica de centro de atención para mujeres. Muchas gracias. Hola, yo también quería hablar, si me lo permitís. Sí, adelante, Andrea. Ay, Alba, perdón. A ver, primero me presento. Vale, para las que y los que no me conozcáis, yo iba a ir en este año 2020 a la sede como prácticas del máster de recuperación, y al final no pudo ser, pero continúo haciendo el trabajo de fin de máster sobre este tema, sobre la sede, que me parece impresionante, sinceramente os felicito por el trabajo que habéis hecho y por lo que seguís haciendo. Me parece increíble todo lo que habéis conseguido y lo que habéis tenido que luchar, por cierto. Y nada, quería preguntar si
temas como la impunidad, porque ya me he visto varios documentales, me he informado sobre el tema y también entrevisté a Tere. Si el tema de la impunidad sigue estando vigente más o menos hoy en día, sí siguen, yo qué sé, habiendo asesinatos incluso y vulneraciones de derecho tanto a mujeres como a otros géneros actualmente, y si el número de casos impunes sigue siendo el mismo, se ha menguado, ¿cuánto? Esa es una de mis preguntas. Bueno, evidentemente que la impunidad continúa, ¿no? Y la impunidad se sostiene desde distintas aristas y desde distintos aspectos. El escaso acceso a la justicia, por ejemplo, que tienen las mujeres que viven en la frontera o en la ribera del río Putumayo es impunidad. A la final termina en impunidad porque hay muchos hechos que no logran alcanzarse la justicia, ¿no? Hay cosas que se van como fortaleciendo. Por ejemplo, el sistema de justicia, digamos, antes no teníamos ni siquiera una infraestructura física decente donde pueda funcionar la fiscalía, donde pueda funcionar la judicatura. En los tiempos en que estuvieron las compas, ellas les contarán cómo era tenaz. Ahora, por ejemplo, eso ya no. Ahora tienes una infraestructura adecuada, moderna ya, pero no tienes recursos para contratar a la gente especializada. Lo que les comentaba hace un momento, ¿cómo un psicólogo, cómo puedes tener en una fiscalía donde vas a receptar testimonios de niños, donde de tu peritaje va a depender que ese niño o niña o adolescente tenga una justicia justa? ¿Cómo vas a hacerlo si no tienes la herramienta adecuada? ¿Cómo le aplicas un test a un niño, a un adolescente que no está en capacidad de comprender eso? ¿Cómo haces? Entonces, ¿cuál es el resultado de ese peritaje, por ejemplo? Esos elementos hacen que incida en la impunidad. La impunidad nomás no es como la falta de sentencia. La impunidad es todas estas limitaciones que hay, que hacen que no se acceda a la justicia. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que una adolescente con discapacidad grave, como es el caso de una adolescente que nosotras acompañamos desde la Puerta Violeta, embarazada, víctima de delito sexual, obligada a la maternidad, porque tuvo atención de salud, pero a ninguna persona de la atención sanitaria le salta siquiera la necesidad de poner en conocimiento, de mover eso? No, le siguen tratando a una adolescente de 12 años embarazada con discapacidad como si fuera una señora y le atienden en el dispensario de salud de su pueblo. Y no hay ningún reporte de eso. Cuando salta la alarma, el embarazo ya está de muchos meses. Además, es una niña, una adolescente que tiene virus de papiloma humano. En la atención, la recomendación es que ese parto no puede darse de forma natural, digamos. Y ya hay una fecha para la cesárea. ¿Cómo es posible que a esta guagua se le presentan los dolores, está incomunicada por X razón? Nosotras no tenemos el conocimiento en ese momento por si no hubiéramos actuado. Le traen al hospital y le hacen dar a luz de forma natural en estas condiciones. Entonces, eso es una barbaridad. Eso también para nosotras es, aunque no esté todavía, no haya llegado a la sentencia el caso porque está en proceso, pero es parte de todo este sistema de impunidad, porque ¿cómo puedes hacer esto con esta criatura, no? Y no hay una política pública de apoyo, por ejemplo, para las adolescentes, para las niñas embarazadas y obligadas a la maternidad. No la hay. Nosotras hemos estado impulsando para que ese bono de desarrollo humano lo den a las adolescentes. Y el Estado dice, que por eso decimos que es el Estado dice, no puede cobrar una adolescente porque es menor de edad. Entonces dices, no puede cobrar el bono porque es menor de edad, pero sí puede dar a luz porque y sigue siendo menor de edad. O sea, ese es el nivel también como de impunidad, ¿no?
Lastimosamente, mientras haya una debilidad tan grande de las instituciones del Estado, de las instituciones de justicia, de las instituciones de protección, el nivel de impunidad no va a bajar y va a ser sistemático y va a ser endémico. O sea, es una cosa que si no le apuestas, pero con recursos, con voluntad política, que es lo que nosotras siempre nos peleamos con los gobiernos locales y el gobierno nacional. No se trata de decir, sí, nosotras apoyamos a las sobrevivientes de violencia. No, porque en la práctica los consejos de protección de derechos no tienen recursos, porque no hay política pública de apoyo. ¿En qué le apoyan a una adolescente? Como les decía, las casas de acogida, en nuestro caso, nosotras tenemos que hacer frente a todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque es desde el pago de los pañales, el pago de la atención médica, el pago de la medicina, porque en muchos casos vas al hospital y no tienes todas las medicinas. Pago de ecografías, porque no tienes el equipo en el hospital porque está dañado. Siempre hay una razón. Todos esos gastos asume la casa de acogida. No hay en el Estado ecuatoriano algo que tú digas, bueno, desde aquí se va a intentar. Nosotros estamos peleando durísimo para que dentro del COI sea integrado la causal, por ejemplo, de lo de la, ¿cómo es? De la maternidad forzada, por ejemplo, en casos de niñas. No puede ser, o sea, víctimas de incesto, 12, 13 años, 11 años, no puede ser que te obliguen a dar a luz, no puede ser que te obliguen a la maternidad, cuando no tienes nada que sostenga a esa sobreviviente, cuando el Estado no tiene nada, cuando toda la atención la reciben de las ONGs, de la sociedad civil, de las organizaciones. Entonces, ahí radica también como nuestra pelea, ¿no? En decir, no puede enfrentarse desde esa mirada así como moralista y de decir, no. Bueno, ¿qué es lo que estás haciendo para impedir que las adolescentes se embaracen, les embaracen? ¿Qué estás haciendo para que el incesto no sea un lugar común en las familias? Para que esas familias sean de verdad los espacios protectores para las niñas, para las adolescentes. ¿Qué estás haciendo, Estado? Y no hay nada realmente. Peor ahora. Por ejemplo, con el tema tan presente el incesto como por ejemplo hace 10 años. O sea, no ha mejorado el asunto. No, y lo más triste de todo es que, por ejemplo, situaciones como la pandemia, lo poco que ya se tenía, digamos que un poquito como avanzado, digamos así, viene la pandemia que es como una avalancha y te vuelve como a poner cuántos metros para atrás de lo que en medio habías avanzado. Porque obligadamente lo que está pasando es que por esta situación las mujeres están obligadas a la convivencia con el marido en el tema del confinamiento, por ejemplo. Los niños ya no van a las escuelas, pasan todo el tiempo en la casa, a veces más. O sea, ha subido el índice de violencia sexual a las niñas, niños, adolescentes, ha subido bastante. Y para el Estado no está pasando nada. Entonces nosotras sí estamos construyendo un informe sobre la situación para poder mostrar y hacer que queremos en este 25 de noviembre, o sea, sacar como todo ese informe de decir aquí está todo lo que ha estado pasando. Pero lo que pasa es que nos toca a nosotras mismas hacer todo. O sea, al mismo tiempo tienes que pensar en el informe, al mismo tiempo tienes que atender, al mismo tiempo tienes que estar pendiente de que si los recursos, o sea, sí, esa es la situación. No sé si alguien más tiene alguna pregunta así como directa para este área, para Amparo, para Tere. O si no, sí que me gustaría dar un poquito de paso a las compañeras del otro área, que sean 5 minutos brevemente. Bueno, no sé si alguien tiene algo. Si no, sí que me gustaría igual preguntarle a... Bueno, Luisa se fue de voluntaria con Wauquipura hace un par de años y se fue para un mes, ¿no? Y ahí sigue. Sí, aquí siga. Sí. Y sí que me gustaría igual
Andrea, como un poco, ya que perteneces al área de proyectos y estás encargada un poco del tema de emprendimientos, que nos contarás qué estáis haciendo exactamente, o sea, actualmente en el otro área, porque está claro que una de las formas de erradicar la violencia es ya después de que ha pasado, pero sí que con el tema de educación a las mujeres se puede avanzar también, ¿no? Entonces, un poquito qué estáis haciendo, si nos puedes contar brevemente. Hola, buenos días. Bueno, no sé, creo que ya es noche. Pues sí, justamente ahora mismo nosotras estamos dando cursos de capacitación técnica en emprendimientos, porque sabemos que justamente una de las formas como quizá poder ayudar a la violencia a que disminuya es que la mujer pues tenga el empoderamiento económico, ya que como nos contaba Amparo, por el hecho de la pandemia, muchísimas mujeres que quizás avanzaron un poco, ¿verdad?, a salir de este círculo de la violencia, del machismo, volvieron a lo mismo ahora que no pueden salir a trabajar que, por el tema de la pandemia. Entonces, nosotras desde la federación, pues, habíamos ya empezado con estos talleres, pero ahora vemos que realmente es muy importante que las mujeres realmente se capaciten, realmente aprendan, estudien, emprendan sobre todo. Y pues acabábamos recientemente unos talleres justo de cortes de cabello, de manicure, de productos de limpieza. Y ya pues con el tema de la pandemia, este último que fue de productos de limpieza y bioseguridad, pues nos fue muy bien, hubo mucha acogida. Claro, con un poco de miedo también el tema, ¿no?, de los contagios, pero todo pues con todos los cuidados, con toda la bioseguridad. Y sí, justamente eso. Y tenemos ahora mismo ya varias compañeras que están emprendiendo. Mujeres que en un momento dijeron, bueno, yo voy a capacitarme para cortarle el cabello a mi hijo, a mi hija, a mi marido, pero resulta que ahora, después de haberse capacitado, ya no lo hacen solo en la casa, sino que los vecinos se enteran que la compañera se capacitó, que corta el cabello, y pues como sabemos que la mayoría de compañeras están en la zona rural, pues es como difícil salir como al pueblo, ¿no? Entonces pues se enteran y ahora ellas se emprenden en su propia casa. Realmente eso para nosotros es una alegría verlas, porque ellas dicen, mira, antes yo tenía que esperarme de pronto que la siembra del maíz, o solo dedicarme al chanchito, a las gallinitas, pero ahora hago lo que realmente me gusta, que en un momento no lo hacía porque mis hijos eran pequeños, pero gracias a este curso nos hemos capacitado y lo hace. Entonces ahora, y hay muchísimos emprendimientos, hay muchísimas cosas que se ha podido apoyar a las compañeras, y pues que sí, que de a poco vemos que sí va teniendo resultado y pues que nos está yendo bien con esta área de la capacitación para las compañeras. Bueno, gracias, Andrea. Y no sé si Luisa nos quieres contar algo de tu experiencia allá después de 2 años, casi de año y medio por la FEDE. Sí, pues yo llegué exactamente hace 2 años, va a ser ahora en julio, como unas vacaciones así de verano. Y sí, tuve la oportunidad de quedarme aquí y decidí quedarme porque realmente creo que es muy importante establecer estas conexiones, ¿no? Pues como estamos haciendo ahora con esta mesa, de conectar experiencias, bien sea virtual como ahora de contarnos o vivirlas, ¿no? En mi caso fue una experiencia vivencial y decidí quedarme porque todas estas teorías que tanto lees, que tanto escuchas, la verdad que se viven en todas partes del mundo. Entonces, a veces salir de tu entorno, vives o lo que entiendes la violencia basada en género, la asocias ya al entorno, a las circunstancias, a las mujeres, y eso te cambia de perspectiva. No es lo mismo yo pues hacer mi lucha por mejorar en mi trabajo allí digamos en Zaragoza, que llegar aquí y ver que obtener un trabajo es un impedimento ya como lo más difícil, ¿no? O sea, una mujer ya no puede salir de la casa porque, bueno, vamos a decir, trabajan las mujeres como muchísimo más aquí porque ahora son maestras en las casas, tienen que cuidar también la familia, más aparte tienen que salir a buscar esos ingresos, como decía Amparo, ¿no? Entonces, lo que es trabajar, trabajan muchísimo, pero valorado, pues en la sociedad pues no se reconoce, ¿no? Esto que llamamos ahora tanto del trabajo de cuidados. Entonces, una vez sales de tu entorno, te das cuenta realmente
de que hablamos sí el mismo lenguaje, pero con unas necesidades muy diferentes. Entonces, para mí el tener una vivencia física aquí en el territorio que se dice, ¿no? En cooperación, pues es una transformación muy grande. Pero agradezco muchísimo también poder hacer estas conexiones virtuales, ¿no? Para compartir y hacer llegar más a todas partes, ¿no? Que podamos llegar. Muchas gracias. Yo solamente quería como apuntar un poco dos cosas, ¿no? Que a pesar de no haberlo tenido fácil la federación, se ha mantenido en el tiempo. Para mí eso es yo me siento como muy orgullosa, ¿vale? De que han pasado los años y ahí está la FEDE, que no ha venido a menos, sino que se mantiene y ha crecido. Y algunas veces les decía, veréis que vais a morir del éxito, tantas cosas que sois capaces de hacer. Pero lo que sí quería poner en valor es que todo este trabajo, tanto de lo que sería el fortalecimiento y el emprendimiento y la capacitación de las mujeres, como sobre todo el tema de la violencia, la lucha contra la violencia en todas sus formas y expresiones hacia las mujeres, los niños y las niñas, las adolescentes, no es hecho desde una institución, no es hecho desde no sé qué grupo gigante, tal. Es hecho desde una organización de mujeres, ¿vale? Eso es lo que me parece a mí que es importante y que es peculiar de la federación. O sea, no es una organización nacional la que trabaja y hace no sé qué, no. Es un grupo de mujeres, ¿vale? De una organización popular de mujeres que habiendo pasado por situaciones, siendo supervivientes, habiéndose trabajado muchas cosas, creyéndose la película y siendo solidaria con las otras mujeres, siendo sorora con las otras mujeres, pone en valor todo esto, ¿no? Es decir, se empeña en que esta situación tiene que cambiar y tiene que mejorar. O sea, yo siempre digo que si la FEDE funciona desde ese sentido organizativo y de este grupo de mujeres, la mayoría de ellas empobrecidas porque no son mujeres ni son de las peluconas, ni tienen grandes dineros, ni son mujeres que, qué bestia, ¿no? O sea, son mujeres que se ganan la papa día a día y que muchas les toca salir a buscarse el diario para dar de comer de sus hijos, ¿no? Que han sido capaces de prestar todo eso para que las mujeres en sucumbíos estén mejor, ¿no? A mí eso es lo que me parece que es de sacarse el sombrero. Nada más. Vale, no sé si hay alguna pregunta más, algún comentario. Veo que hay gente voluntaria que se quiere ir a la FEDE, veo gente con experiencia de voluntariado en la FEDE, no sé si queréis hacer algún intercambio de experiencias o no. Sí, si no, y si no terminamos. Bueno, pues nada, pues agradeceros a los que habéis asistido y a las que habéis asistido a este encuentro de amigos, ¿no? Agradecer vemos que está aquí presente el Ayuntamiento de Zaragoza, la Oficina de Cooperación. Muchas gracias por el apoyo, porque el Ayuntamiento de Zaragoza es una de las administraciones públicas que más nos ha apoyado a Guaukipura y que tanto las contrapartes, sobre todo de Guaukipura, tanto de Ecuador como de República Dominicana y Senegal, tienen como muy presente a Zaragoza ya que cuesta decir la Z, pero creo que la dicen bastante bien, ¿no? Entonces, gracias, pues bueno, que aquí hay una muestrita del trabajo que habéis estado apoyando durante todos estos años y que Guaukipura seguiremos de la mano con la FEDE, que hemos sido organizaciones hermanas, hemos crecido juntas, llevamos 30 años en Camino Solidario y que esperamos seguir mucho tiempo más. Muchas gracias a las compañeras por participar, por la disponibilidad y por su tiempo. Así que nada, esperamos encontrarnos pronto.